Gracias por esperarnos y por razones de horario, porque tenemos una gran diferencia de hora, primero nos vamos a ir a conversar con Fernanda Komeliski, nuestra editora de Infobae Américas, que está acompañando al Papa, nada más y nada menos, en Tierra Santa. Fernanda está en Jerusalén, ya la estamos viendo aquí. Fer, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos esto que es evidentemente una gira histórica del Papa y que ha llegado aquí en modo de información, incluso con esta convocatoria al Vaticano de los presidentes o de los primeros ministros de Israel y Palestina, que ha sido, bueno, un hecho jugado de parte de Francisco, ¿no? Sí, claro. Imagínate que si la visita ya era histórica antes del anuncio de ofrecimiento del Papa de ofrecer su casa para que negocien palestinos e israelíes, una vez que se hizo el anuncio se volvió más histórica aún. Sí, claro. Vamos a ver qué pasa porque todavía no se reunieron. Probablemente la semana que viene se confirme la fecha. Dicen que puede ser el 5 o el 6 de junio, pero todavía no está confirmado. Se reunirán para una cumbre de oración en el Vaticano. De ahí veremos cuál es la hoja de ruta, si hay algún paso más hacia un posible establecimiento de diálogos. Ahora, los dos ya aceptaron. Sí, de hecho aceptaron antes de que el Papa hiciera el ofrecimiento público. Lo que nosotros pudimos saber es que hubo intensas negociaciones durante los últimos meses, que se vieron un poco estancadas cuando la Autoridad Nacional Palestina decidió, ¿te acordás que esto lo habíamos hablado varias veces nosotros, Charlie? Sí. Decidió sumar a la coalición al Hamas. Esto es algo que Israel no veía como algo positivo y se habían estancado estas conversaciones de paz que comandaba John Kerry, el secretario de Estado de Obama. Con eso estancado, parecía que no podía suceder y finalmente el viernes, un día antes de que el Papa se embarcara en el vuelo de Alitalia hacia Jordania, ya hubo confirmación de que sí, de que iba a haber una reunión que habían aceptado, que Shimon Peres, el israelí, había aceptado y que también había aceptado Mahmoud Abbas, el palestino. Así que el Papa se lo guardó hasta el domingo, hasta la misa, y cuando estaba terminando en Belén, dijo, bueno, vengo a ofrecerles mi casa, les ofrezco el Vaticano para que se sienten a charlar. Fer, contanos un poquito, bueno, tu vivencia allí. Tratá de transmitirnos una pintura de lo que has visto, de lo que ha sido este contacto del Papa en ese lugar, bueno, tan particular, ¿no es cierto?, para las tres religiones. Tratá de transmitirnos tu vivencia, incluso hasta personal, te diría yo. Sí, a ver, es independiente a las creencias religiosas. Quizás uno no es muy creyente religioso en cuanto a la religión, pero sí uno entiende que esta ciudad es histórica, que es muy importante. Estamos en Jerusalén, aquí están los monumentos más sagrados para las tres religiones monoteístas, la Vía Dolorosa que termina en el Santo Sepulcro para el cristianismo, para los cristianos, el Muro de los Lamentos para los judíos, las mezquitas, la explanada de la mezquita, aquí también en Jerusalén, todo muy cerquita. Es un lugar muy emotivo donde hay constante peregrinaje de las tres religiones para rezar, y el Papa llegó con una agenda muy cargada, intentando complacer a todos, y un Papa muy querido, ¿no es cierto?, que se ha saltado el protocolo en más de una oportunidad, que ha tenido gestos para unos y para otros, quizás intentando también tener ese balance, ¿no es cierto?, así como frenó para rezar en el muro que divide los territorios palestinos de Jerusalén, también lo hizo hoy en el monumento a las víctimas del terrorismo y aquí en Jerusalén, y eso hizo que equilibrara un poco algún enojo que podía haber en la comunidad judía. Un Papa que besó a cuanto peregrino y se le pudo acercar. Aquí en Jerusalén fue más difícil, la ciudad vieja estaba vallada, era muy difícil acompañarlo. En Palestina un poco más, tuvo un encuentro con los niños palestinos, y hoy quizás el momento emotivo fue cuando se encontró con religiosas y curas, ¿no? Ahí vimos algunos abrazos fuera del protocolo que también lo acercaron un poco más a la gente. Muchas cosas tuvo que hacer el Papa en estos 3 días. Me parece que debe estar muy cansado, porque si los que estábamos aquí nos cansamos, no me quiero imaginar él, pero me parece que se va satisfecho, porque se abre una puerta que se puede transformar en algo más. Por Fer, ahora es solamente una puerta, pero creo que se va satisfecho. Fer, ¿y tuviste oportunidad de conversar con la gente, digamos, qué Sí. les ha parecido, si los ha impactado, si ha estado a la altura de lo que esperaban? El común denominador es cuán cercano es este Papa a la gente, ¿no es cierto? Más allá de su investidura, de su puesto, es un personaje en sí mismo, alguien que se lo ve más cercano. Todos hablan de la humanidad del Papa, de los gestos, los pequeños gestos, símbolos que caen muy bien.
¿no es cierto? Entre viajar en una línea aérea común, venir en Alitalia y dicen el AL, o cambiar el lugar repentino para comer. Hoy terminó comiendo con los franciscanos cuando tenía previsto un almuerzo un poco más suntuoso, ¿no es cierto? Ujú. Es un papa muy cercano, ¿no? La ternura, lo humano del papa me parece que es lo que conmueve. Hoy en Ujú. el Museo del Holocausto, en el Yad Vashem, también tuvo un mensaje muy emotivo para la comunidad judía, el Museo del Holocausto, ¿no es cierto? Dejó un mensaje hablando del nunca más, algo que fue muy bien recibido también aquí por la comunidad judía. Ujú. Él ya se fue, ¿verdad? Ya se fue hace un ratito, bueno, hace algunas horas ya, en un vuelo del ALP, te contaba, rumbo a Roma, debe estar llegando ahora, si no llegó ya. Ujú. Y cuál te parece que son las conclusiones que quedan allí, tanto en Jordania como en Palestina y en Israel? Bueno, lo más impactante me parece que es la convocatoria al diálogo, ¿no es cierto? Esto que se abre, se ve como algo bueno, pero con un montón de interrogantes. Ahora se viene el desafío, porque el Papa se la jugó, ¿no es cierto? Con esta convocatoria vamos a ver cómo prospera, porque están difíciles las conversaciones, hace años que están difíciles, y vamos a ver si un Papa logra bajar y empujar a que los otros cedan un poco más. Ujú. Vamos a ver qué pasa en el Vaticano. Me parece que la dimensión de este viaje, de esta gira papal en Tierra Santa, la vamos a conocer cuando veamos cómo avanza ese diálogo en el Vaticano entre palestinos e israelíes con el Papa como mediador. Ujú. La última, Fer, Sí. es, ¿él tuvo alguna palabra también para el conflicto que tantas veces ha seguido, nos has contado aquí mismo en el estudio, en Siria? Eh, Claro, eh, sí, por los ¿Qué, cristianos. exactamente, y qué ocurrió? ¿Cuál fue exactamente las palabras de él? ¿Qué fue lo que exactamente dijo? Creo que ya hizo un llamado de urgencia. Sí, claro, porque él agradeció en Jordania cómo recibían a los refugiados sirios. Hay una comunidad de cristianos muy golpeada, en Siria lo hablamos varias veces como vos decís, y Jordania recibe muchos refugiados. Pidió la apertura para esos refugiados que se los reciba y también que se ponga en agenda hablar de los cristianos que están siendo masacrados en Siria. Son una minoría que en su momento habían sido aliados de otra minoría que estaba en el gobierno, que es la que está en el gobierno, los alawitas de los al-Assad, entonces se han vuelto carne de cañón Ujú. en Siria. Lo que pide es por esos refugiados que no la están pasando bien y por esa minoría que está siendo masacrada. Insisto con esto, le agradeció a Jordania que abra sus puertas. El flagelo de los refugiados sirios es muy importante, no solamente el de los cristianos. Es muy difícil encontrar dónde cobijarlos. Entonces, cada vez que un Estado abre sus puertas, es algo que se remarca. Ujú. Fer, bueno, ¿vos estás regresando o todavía tenés algunos días por ahí? No, me queda solamente mañana y ya vuelvo. Tengo Bueno, muchas horas, eso sí, ¿y, pero vuelvo. y qué hora es ahora en Jerusalén? Ahora pasó media hora de las 12 de la noche, 12:30 de la noche. Bueno, Estoy en el centro de felicita. prensa, así que si ves movimiento atrás es porque están Sí, desmontando las teníamos. cosas. Teníamos movimiento atrás, pero no, pero salió impecable. Bueno, me Bueno, alegro. te mandamos un beso muy grande, muchas felicitaciones por toda la cobertura en infobae.com y obviamente por esto, por este contacto con Infobae TV, que obviamente es tu casa, y que vuelvas bien. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias, nos vemos a la vuelta. Un beso, Charly. Chau, chau.